Ya, vamos a comenzar entonces nuestra segunda clase. Esta es un poco más corta que la otra. Los horarios no van a ser así bien rígidos porque hay algunas clases que son más largas y otras que son un poco más cortas. Pero en la mañana vamos a avanzar 3 clases. En esta nosotros vamos a ver lo que el Señor Jesús afirmó acerca de la Escritura. Y en realidad vamos a ver que hay coherencia entre lo que hemos dicho, la visión de toda la Escritura, y la visión de Jesús acerca de la Escritura. Lo primero que vamos a ver es la inspiración del todo. ¿Cómo se llama la inspiración del todo? Plenaria. Entonces el Señor Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nosotros encontramos esta afirmación en el contexto del Sermón del Monte. ¿Qué puede ver ahí la afirmación de Jesús acerca de la inspiración del todo? ¿De qué está hablando el Señor Jesús? De que la palabra que ya estaba tiene la misma autoridad de la que él está diciendo. Ya, no sé si ahí dice que tiene la misma autoridad que la que él está diciendo. Pero lo que sí dice que la que estaba tiene autoridad. Porque ahí la frase ley y los profetas es un término técnico para referirse a todo el Antiguo Testamento. Se podían referir de dos formas. Se hablaba de la ley y los profetas, o a veces también se hacía la división triple de la ley, los profetas y los salmos. Y ahí los salmos se refería a todos los libros que tienen este carácter de poéticos. Pero a veces también se incluían estos salmos en los profetas. Porque de hecho, en el Nuevo Testamento encontramos afirmaciones, por ejemplo, que dicen que David fue profeta. O que David profetizó. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, no vine para abrogar la ley o los profetas, está dándole autoridad al Antiguo Testamento como un todo. Entonces nosotros vemos que todo el Antiguo Testamento, él va a decir, es la palabra de Dios. Tiene autoridad. Y por eso él dice que no va a pasar ni una jota ni una tilde de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Y cuando él dice ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿a qué se refiere? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Qué se refiere ahí la ley? ¿A Cristo? No, la palabra. a todo el Antiguo Testamento, a la ley y los profetas, porque es de eso que él está hablando. Entonces dice, cierto digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, nada de la enseñanza de la ley y los profetas va a pasar, hasta que todo se haya cumplido. Y es interesante que aquí también hace una afirmación acerca de las palabras, incluso de las letras. Cuando nos habla acerca de una jota o una tilde. Yo escuché que ¿por qué jota y por qué tilde? Porque eran los símbolos más pequeños dentro del abecedario. En el idioma hebreo no existe la jota ni la tilde, pero son señales que se usan para escribir el hebreo. De hecho, él dice ahí el iom. El iom es una letra hebrea que es la más pequeña de todas las letras. Entonces, nada, ni siquiera los puntos van a pasar. Porque todo es válido, entonces todo es palabra de Dios.
nada se puede dejar atrás, ni siquiera la letra más pequeña. Entonces el Señor Jesús está haciendo ahí una afirmación acerca de la inspiración del todo, pero también de cada una de las partes. Entonces está hablando acerca de inspiración plenaria y de inspiración verbal. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nuevamente aquí usa estas tres palabras para referirse al todo. Cuando el Señor Jesús va a hablar acerca de la Escritura, ¿de qué está hablando? Está hablando como Pablo en el contexto de la Escritura del Antiguo Testamento y también la del Nuevo. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, ¿ya se había escrito algo del Nuevo Testamento? No, claro que no. No, porque luego hizo una recopilación y después. Fue después. Fue Pablo, Lucas andaba con Pablo. Entonces fue después. De hecho, todo esto sucedió. De hecho, el Señor Jesús hace la promesa de la inspiración ya casi cuando estaba ascendiendo. Yo voy, pero enviaré otro consolador. Y de ahí, después de eso, el Espíritu Santo obra en los apóstoles y profetas. Podemos decir que la escritura, entonces, los evangelios y todo lo que llevamos, no es registros que van diariamente, que ellos lleven así como un diario de vida, poco menos. Claro. Porque muchas veces he escuchado que personas dicen no, que los apóstoles llevan un diario de vida, mientras con Jesús. Sino que se estaría refiriendo a que luego de esto ellos recordaron todos los evangelios y se habría compuesto el Nuevo Testamento. Claro. Sí. Ellos lo iban escribiendo en el momento. Sino que después ellos escribieron los evangelios. Por eso la promesa de Jesús, ustedes van a recordar después las cosas que yo les he enseñado. ¿En qué parte está la promesa? Esa promesa. Pero lo vamos a ver después de esta misma frase. Sea purón. El café. Es interesante que el Señor Jesús usa muchas veces esta afirmación, o en realidad esta pregunta, ¿no habéis leído? Para hablar acerca de la autoridad del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Mateo 12:3 dice que Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? En Mateo 19:4, respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y en Marcos 2:25, pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? Y hay varias otras afirmaciones o varias otras ocasiones donde Jesús usa esta frase como introductoria o una frase que muestra en dónde él va a basar su argumento. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo cuando pregunta ¿no habéis leído? ¿Cuál es la intención de Jesús al decirle, al preguntarle ¿no habéis leído? Si tienen conocimiento previo. Él no está preguntando si ellos habían leído o no. No sabe Él está seguro que ellos habían leído. Es retórica, Está ¿no? dando autoridad. Es una pregunta retórica. ¿Estás dando qué? Le está dando autoridad. ¿A qué? A lo que mismo decir. ¿A lo que estaba escrito? Sí. ¿Cómo ustedes pueden preguntar esto si ya está escrito? Y si está escrito, entonces es autoridad y ustedes tienen que saberlo. Y así mismo también, a lo que él le decía. Porque le estaba dando autoridad a lo que estaba del pasado, pero también a lo que él estaba diciendo que estaba correcto. Y que ellos estaban poniendo a él como autoridad. No. Siempre en este contexto él está respondiendo a personas que no lo reconocen como autoridad. No. Claro, entonces se está dando. Que le hacen afirmaciones, por ejemplo, aquí en la del matrimonio,
No he leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra, lo hizo cuando le preguntan acerca de el poder divorciarse, si es lícito dar carta de divorcio. Entonces ahí el Señor Jesús le responde, no han leído que al principio hizo cita Génesis para basar su argumento, o sea, para dar, como decía Felipe, para darle autoridad a lo que él va a enseñar, pero también para decir, yo no estoy enseñando nada nuevo, yo estoy enseñando lo que ya está escrito. Y ustedes hacen bien, o harían bien, si respondieran a sus propias preguntas con lo que ya está escrito y con lo que se supone que ustedes creen. Entonces, esta afirmación nos está hablando acerca de que Jesús ve la Escritura como autoridad. Tanto para lo que Él va a decir como para lo que los otros tenían que creer, la Escritura era autoridad. Si está escrito, ustedes tienen que aceptarlo, reconocerlo, conocerlo, porque está escrito. Ahí uno puede recordar las afirmaciones de los profetas, donde dicen que habló Dios o dijo Dios. Entonces los profetas están haciendo una afirmación. Lo que nosotros estamos diciendo es lo que Dios dijo. Lo que nosotros escribimos es lo que Dios dijo. Entonces Jesús dice, lean para que puedan conocer lo que Dios dijo. Esta palabra que tiene autoridad. Y aquí nosotros encontramos textos que se refieren tanto a la ley, a Pentateuco, como a los profetas, que serían también los libros históricos. ¿No habéis leído, por ejemplo, lo que hizo David cuando tuvo necesidad, sintió hambre? Está hablando de uno de los libros, o algo relatado en los libros históricos. Vamos a ver dónde está. Primero Samuel 21. Los libros históricos entran en esta división de la ley y los profetas entran en los profetas. Aunque nosotros los dividimos hoy día como el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los libros proféticos. ¿Cómo? Y los históricos, claro. En esa división de dos, ley y profetas, los históricos pertenecían a los profetas. Entonces el Señor Jesús aquí está haciendo esta afirmación de ir allá al texto y decir, ese texto tiene autoridad, es inspirado por Dios. También hace una afirmación acerca de las partes. Antes nos había hablado acerca de todo, la ley y los profetas, la ley, la profecía y los salmos, ahora va por partes. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso lo dice ahí en Marcos 7, del 8 al 9, y está haciendo una cita de lo que el Pentateuco enseña. Entonces, ustedes han dejado el mandamiento de Dios, que es lo que enseñaba el Pentateuco. Y lo menciona de esta forma. El Pentateuco no es mandamientos de hombres. Eso es lo que él está diciendo. No es mandamiento de hombres, es mandamiento de Dios. Por lo tanto, lo que él está diciendo, el Pentateuco, la ley, es inspirado por Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros encontramos estas frases ahí en Mateo cuando el Señor Jesús está siendo tentado por Satanás. Es
Está en Mateo 4, el 4, el 7 y el 10. Entonces nosotros encontramos al Señor Jesús respondiendo a Satanás citando textos de Deuteronomio. Estas tres afirmaciones que el Señor Jesús hace, las tres son del libro de Deuteronomio. Y es interesante que Jesús, siendo Dios, cualquier cosa que Él dijera iba a ser verdad, porque Él no podía decir mentiras. Pero Él trae a Satanás las palabras ya escritas, mostrando que estas palabras escritas tienen autoridad y son verdad. Por lo tanto, Él, al citar el libro de Deuteronomio, Él dice, este libro es inspirado por Dios. Este libro es palabra de Dios. Y así, entonces, siempre que nosotros encontremos citaciones de Jesús del libro del Antiguo Testamento, al mismo tiempo Él está reconociendo su autoridad. Entonces, colocándole como un sello inspirado. Palabra de Dios. Si no, Él no lo citaría de esa forma. Eso también creo que le da autoridad a la Biblia, pero también se da autoridad a sí mismo, que conoce de la palabra, porque también, y para nosotros en el sentido de que todo lo que se necesita ya está casi está todo escrito. Entonces, está todo escrito, todo lo que necesitamos está escrito. Entonces, creo también es un llamado para nosotros en ese sentido. De la suficiencia. Lo vamos a ver en la cuarta clase cuando hablemos acerca de los otros atributos de la palabra. Ahí está la autoridad de la palabra y la suficiencia de la palabra. Entonces, el Señor Jesús también, claro, dice, es suficiente. Suficiente entre comillas, porque después igual se le agregó todo el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no difiere en nada de lo que está enseñado en el Antiguo. El cambio de alianza, pero que en su esencia, incluso la antigua alianza es igual a la nueva. Cambia la forma de administrarse, pero en esencia continúa siendo la misma. También vemos que el Señor Jesús, al igual que Pablo, habló acerca de la inspiración de las palabras. Yo habló acerca del todo, acerca de libros, pero también acerca de las palabras. Robert Lackner, en un libro que se llama El caso bíblico, no sé yo bien cómo traducir el argumento bíblico para la ignorancia total, él dice muchas veces el peso de los argumentos descansa en una o dos palabras citadas del Antiguo Testamento. Lo vimos recién cuando mencionamos que Jesús dijo, si David, o si el salmista les dijo dioses, yo también puedo hacerlo. Y es una afirmación en la palabra. Bien, ese es el ejemplo que está acá. Pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Entonces, si David usó la palabra Señor para referirse al Cristo, entonces tenemos que entender, porque esa palabra no podía ser usada en cualquier sentido ni para cualquier persona, tenemos que entender que ese Cristo, porque él entiende que está hablando acerca del Cristo, es el Hijo de Dios. Entonces aquí el argumento de Jesús descansa en el uso de la palabra Señor en el Salmo 110. Y entonces a partir de esta palabra él afirma su propia divinidad, basándose en el uso de esta palabra. Todo el argumento de Jesús entonces en este texto descansa en la palabra Señor. También ahí en Juan 10, del 33 al 36, dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, también citamos este texto recién, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Se llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces, si a aquellos por los cuales vino la palabra, David les llama dioses,
Y el Señor Jesús hace ahí una afirmación que está entre paréntesis. Y la palabra de Dios no puede ser quebrantada, o sea, no se puede haber equivocado. Esa afirmación también es importante con relación a la inspiración y a la autoridad de la palabra. Ella no puede ser quebrantada. Iba a decir, David entonces escribió palabra de Dios que no puede ser quebrantada. Entonces, si él usó esa palabra, yo tengo autoridad para usarla también. Porque la Biblia misma me da autoridad. Todo aquello entonces por los cuales viene la palabra pueden ser considerados dioses en un sentido. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios llama a Moisés como su profeta? ¿Qué dice que será Moisés para Aarón? Tú serás Dios para él. Porque al repetir mis palabras, tú estás siendo Dios para ellos. No es que él sea una divinidad, sino que está representando a Dios. El profeta entonces podría ser considerado un representante de Dios en medio del pueblo. Era Dios en medio del pueblo. Este texto lo mencionamos o ese texto en realidad de Moisés, cuando hablamos en la clase de predicación, para hablar acerca de la importancia de la predicación. Aquel que transmite la palabra de Dios es Dios, el representante de Dios en medio del pueblo. Cuando nosotros vamos a escuchar la palabra, el predicador tenemos que considerarlo como el representante de Dios en medio de nosotros, que nos habla. Y de esa forma entonces tenemos que escucharlo como si estuviéramos escuchando al mismo Dios hablando. Pero Jesús no dijo nada acerca de la inspiración del Nuevo Testamento. Algunos van a decir, no puede haber dicho nada porque todavía no existía. Pero ahí nuevamente estamos olvidándonos del factor del milagro en la composición de la Escritura. Jesús también tenía el conocimiento del futuro. ¿Cómo? Para Faraón. Éxodo 7:1. Ahí cuando. Cuando dice Jehová Dios, o sea, Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Vaya, eso era entonces. Que usted ahí Moisés siendo Dios para el faraón. Es lo mismo, el representante de Dios delante del faraón y Aarón como profeta. La voz de Dios sería... No estoy seguro, hay 2 veces que Dios hace esta afirmación a Moisés. O sea, a lo mejor la otra de donde le dice a Aarón. Si no, estoy equivocado, ¿no? Pero me acordaba decir que está diciendo que el profeta era Dios. Bueno, acerca de la inspiración del Nuevo Testamento, F.F. Bruce escribió un libro que se llama El Canon de la Escritura, que bueno si ustedes lo quieren comprar, parece que lo publicó CLIE, uno de los mejores libros acerca del asunto. Él dice, cuando miramos el asunto de la inspiración del Nuevo Testamento, encontramos que él creía en el Antiguo Testamento retrospectivamente, o sea, hacia atrás. Y también creía en el Nuevo Testamento de forma prospectiva. ¿Cómo nosotros podemos ver eso? Y ahí están las promesas que el Arturo quería conocer, quería leer. Jesús hace profecía acerca del Nuevo Testamento. Entonces él creía en el Nuevo Testamento pensando en el futuro, prospectivamente. Antes de que fuera escrito, él ya confiaba en la inspiración del Nuevo Testamento. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no. Es necesario entonces que venga el Espíritu Santo.
y Él os hará saber, incluso cosas que en este momento yo todavía no les digo. Por eso nosotros podemos ver que Él está haciendo una afirmación de inspiración, por ejemplo, del Apocalipsis. Donde en el Apocalipsis nosotros encontramos profecías acerca del futuro. Cosas que Jesús no les había dicho. Pero por la obra del Espíritu Santo ellos iban a poder conocerlas. Todavía no, cuando en el tiempo que Jesús le está hablando a los discípulos, ustedes todavía no están capacitados, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los va a capacitar y Él les va a hacer saber. Él les va a enseñar. Y Él les dice, lo guiará a toda verdad. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Lo que oyere de quién? De Él mismo, de Cristo. Por eso que muchas veces también en el Nuevo Testamento se habla del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Y cuando encontramos en la economía de la Trinidad, cuando en la próxima teología sistemática vamos a hablar acerca del ser de Dios y de la economía de la Trinidad, nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo. Entonces dice, el Señor Jesús dice, Él no va a hablar de sí mismo, o no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere. Lo que yo mismo le voy a estar enseñando, se lo voy a enseñar por medio del Espíritu Santo. Y Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 12 y 13. Y en el 14, Juan 14, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces aquí nosotros encontramos esta parte de enseñar todas las cosas está relacionada con esta de aquí arriba. Cosas que todavía no le había enseñado. Pero aquí abajo, la segunda parte, os recordará lo que yo ya les he enseñado. Y en esto nosotros podemos entonces encontrar una afirmación de que el registro histórico de los evangelios es inspirado y es real y es verdadero. Que no hay errores históricos. Cuando los evangelistas escribieron, si yo me pongo a escribir mis memorias, por ejemplo, que son pocas, van a memoria, si yo me pongo a escribir mi biografía, me van a faltar muchas cosas, muchos años, me voy a equivocar con lo que las personas me dijeron. Pero lo que les dice el Señor Jesús, dice, ustedes se van a recordar todo lo que yo les he dicho. Y cuando nosotros encontramos las afirmaciones en el Nuevo Testamento y encontramos diálogos de Jesús, está haciendo esta afirmación. Está cumpliendo esta afirmación. Lo que aquí está dicho, lo que aquí está escrito, es lo que Jesús dijo. Aunque no son citaciones exactas, se llama ipsis literus, palabra por palabra. Porque encontramos a veces diferencias en las citaciones de un evangelista y de otro. Pero las palabras que ellos usaron son las que corresponden para dar ahí el mensaje de lo que Jesús había dicho. Entonces en Juan 16, del 2 al 13, en el primer texto, Jesús estaba afirmando también que el proceso de revelación todavía no había terminado. Cuando Él vino, todavía no había terminado el proceso de revelación. ¿Se acuerdan que el mes pasado nosotros vimos el proceso de revelación, la progresión de la revelación? Cuando Él llega acá, nosotros decimos, este es el punto, el ápice, pero no el cúlmine. No termina con su venida el proceso de revelación. Todavía es necesario más. Pero este más, el apóstol o el autor del libro de Hebreos nos va a decir que es Cristo enseñándonos. Antes habló por los profetas, hoy por medio de Cristo. Y que es muy interesante entonces que este proceso de escritura del Nuevo Testamento para el autor de Hebreos
no es Pablo, no es Pedro, no es Lucas hablándonos. Es Cristo hablándonos. Todo lo que está en el Nuevo Testamento es Cristo hablándonos. ¿Por qué? Porque le está diciendo, esto yo les voy a enseñar, esto ustedes van a recordar. Son mis palabras las que ustedes van a escribir. Incluso cuando Pablo escribe, él dice, yo estoy escribiendo lo que me fue revelado. Incluso cuando él no estuvo con Cristo, no caminó con Cristo, no fue discípulo durante el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, solamente tuvo este encuentro en visión. Sin embargo, igual, él continúa escribiendo las palabras de Cristo. El caso de Lucas. O el caso de Lucas, donde también le hace un registro histórico, se la da de historiador. Entonces estudia texto por aquí y por acá, pregunta, y él recopila y escribe el Evangelio y el libro de los Hechos. Es probable que ni siquiera haya visto todo lo que él escribió. Algunas cosas sí, porque si él estuvo con Pablo y el libro de Hechos habla también acerca de él. Pero no todo. Pero la promesa es que lo que Lucas escribió, aunque incluso aunque no lo haya visto, es inspirado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba a estar o estuvo obrando en él. Entonces Jesús sí habla del Nuevo Testamento. Esta expresión también me llama la atención porque dice que Dios recordará en un futuro y nos da a entender que de cierta forma esto, como yo mencioné recién, los días de vida no podrían existir en ese momento, entonces, porque está hablando de un futuro les va a recordar. Entonces no puede llevar la escritura en este momento, sino que en un futuro... Cuando ustedes escriban después, cuando sea como inspirado, cuando estén inspirados por la promesa, en ese momento ahí yo les recordaré. Sí. De hecho, aquí está la promesa, está aquí la afirmación de que aún no podían sobrellevar ese conocimiento. O sea, en ese momento todavía no. Después, ¿cuándo? Solo entendemos que es a partir de Pentecostés. A partir de Pentecostés, el Espíritu Santo comienza a obrar en ellos de una forma distinta. Aún no estaban capacitados, después sí. ¿Qué es lo que causó la diferencia? Pentecostés. El descenso del Espíritu Santo, o sea, el cumplimiento de estas promesas. Entonces, vimos que el tratamiento de Jesús de la palabra es el tratamiento que Pablo hace de la palabra, que Pedro hace de la palabra. Es el tratamiento que los profetas hacen de la palabra. No difieren nada, y en eso nosotros, por eso yo quise hablar específicamente de lo que Jesús dijo acerca de la palabra, para ver que toda la Escritura tiene el mismo tratamiento y siempre se ve a sí misma de esta forma, como siendo un libro inspirado por Dios acerca del todo, como siendo palabra de Dios, los libros de forma específica, palabra de Dios, y las palabras de forma específica, palabra de Dios. No solamente la idea, no solamente el mensaje, sino que las palabras. Todo está inspirado por Dios. Si no fuera así, nosotros podríamos dudar. Si este libro fuera un libro meramente humano, nosotros podríamos dudar. Si se equivocara en algunas cosas, yo podría preguntarme a mí mismo, ¿y en esto está equivocado o está diciendo la verdad? Y entonces yo puedo dudar de todo. Solamente si está inspirado y no se equivoca en todas las partes, es que yo puedo confiar siempre. Porque si yo sé que se equivoca en una, yo puedo dudar de todo. Eso no quita tampoco que, como en la interpretación, no voy a utilizar una palabra para poder interpretar todo. Tampoco, ¿cierto? Jesús en este caso pudo interpretar de una palabra, ¿cierto? Y sacar el contexto correcto, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de sacar una palabra, yo creo, y poder hacer un análisis solamente con una palabra. Claro, sacar una palabra de su contexto no es imposible que nosotros podamos interpretarla bien. Pero el Señor Jesús tampoco la saca de su contexto. No. Si cuando Él dice, le dijo Señor, pero Él dice en qué contexto es en el cual está tratando. De hecho, cita
toda la primera parte del Salmo 110, se subentiende, porque los fariseos también entendían, que este era un salmo mesiánico. Subentiende que David está hablando en el Espíritu. Entiende el contexto cultural en el cual David no podía decirle Señor a un hijo. Entiende entonces que él está hablando acerca del Mesías. Y por eso después él argumenta, bueno, este soy yo. No sacó la palabra Señor del contexto, pero es esta palabra la que me permite yo afirmar que el Cristo es un hijo de Dios, es hijo de Dios, es Dios mismo. Pero sin duda esa palabra analizada en el contexto. Jesús fue el mejor hermeneuta, el mejor intérprete del Antiguo Testamento. Después Pablo y después quizás cambió. Y de ahí Marcelo Sánchez. No, no. Terminamos entonces esta parte y vamos a avanzar. Coffee. El café, ¿no? Bueno, que quiere ir al baño, pero este corte va a ser más cortito que el Yo otro. me subí rápido la segunda clase. Pero si la cortamos. Me he hecho una vergüenza. Da.